Hola blogueros, ¿cómo les va? Bueno, hoy les voy a hablar un poco sobre un tema que todos conocemos, pero no a fondo. Todos sabemos que es un grupo guerrillero, ¿no es así? Muchas veces relacionamos su significado con la palabra terroristas o gangas violentas. Pero ¿sabían ustedes que no todos los grupos guerrilleros son violentos? Ni tampoco todos tienen los mismos propósitos. Apuesto que tampoco sabían que los grupos guerrilleros siempre han tenido más influencia en Latinoamérica. Por esta razón, hoy les hablaré sobre 3 movimientos hispanos que, créanlo o no, siguen existiendo. Tenemos, por ejemplo, a las FARC, que estoy segura que han escuchado algo sobre él. Como podemos ver, es de Colombia. Tenemos, por ejemplo, también a la FPMR, que podemos ver es de Chile. Y por último, a FSLN, Nicaragua. Y bueno, empecemos. Las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, es uno de los grupos que cumplen con casi todas las características de un grupo guerrillero subversivo. Si lo queremos considerar desde otro punto de vista, podríamos decir que las FARC, por ser un grupo tan conocido mundialmente, determinó todas las características comunes para estos movimientos. Con esto me refiero que al pensar en grupos guerrilleros, inmediatamente lo relacionamos con las FARC, con violencia, secuestros, en contra del gobierno, etc. Las FARC es un grupo guerrillero que se autoproclama marxista-leninista, y su origen se remonta a la Guerra Civil de 1948. Operan en Colombia y en las regiones fronterizas de Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Son partícipes del conflicto armado colombiano desde su conformación y su primer líder fue Pedro Antonio Marín, conocido por alias de Manuel Marulanda o Tiro Fijo, hasta su fallecimiento en marzo de 2008. Las FARC son consideradas una agrupación terrorista por diversos estados. Sin embargo, gobiernos de otros países latinoamericanos como Brasil o Argentina no le aplican esta calificación. Las características del movimiento guerrillero son las siguientes. Es una guerrilla rural comunista, una guerrilla colombiana y es un partido ejército. Su principal característica es la violencia. Sus acciones consisten en narcotráfico y guerra de guerrillas. Para atacar aplican técnicas terroristas como la implantación de minas antipersona, la cesión de minas antipersona, el asesinato de civiles, miembros del gobierno, policías y militares, el secuestro con fines políticos o extorsivos, atentados con bombas y armas no convencionales y actos que han provocado desplazamientos forzados de civiles. Se esconden en la selva y por lo tanto conocen esta muy bien. Tienen el apoyo de muchos civiles y sus miembros son parte de la sociedad. Su propósito es luchar en contra del gobierno de Fulgencio Batista y sus regímenes conservadores para adueñarse de la tierra. Su objetivo es derrocar a Batista, títere estadounidense. Su doctrina se basa en el stalinismo. Ganan territorio y reclutan gente para luchar con ellos. Cuentan con miles de guerrilleros y es un grupo indestructible por su fuerte economía. Y bueno, también tenemos al Frente Patriótico Manuel Rodríguez o al FPMR. Como todo grupo guerrillero, tiene una ideología marxista-leninista y de orientación revolucionaria. Es un movimiento de Chile que inició sus actividades el 14 de diciembre de 1983 para derrocar al dictador Pinochet. Tomó su nombre del héroe de la independencia chilena, Manuel Rodríguez Erdoesa. Pero, ¿cómo inició todo? Tras el golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, el Partido Comunista de Chile, PCCH, decide rebelarse en contra del nuevo régimen militar de Augusto Pinochet, al sentirse inconforme con el nuevo gobierno y normas que impusieron en el país, contando con apoyo logístico y económico de países como Cuba, la Unión Soviética y Alemania Oriental, y trabajando tanto desde el exilio como dentro del país. Los comunistas lograron mantenerse unidos para enfrentarse a este régimen. Consecuentemente, en 1974 surgió la idea de crear el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que se convertiría en el brazo armado del PCCH. Esta organización justificaba la lucha armada para terminar con el régimen militar. A continuación, veremos las características del FPMR, que son las siguientes. Utilizan modalidades de guerra de guerrillas. Tienen acciones armadas y terroristas y usan la violencia para expresar sus opiniones.
Su objetivo era derrocar a Augusto Pinochet, respaldado por Estados Unidos y su dictadura. Ponen en práctica tácticas como los secuestros, autobombas, explosivos, asaltos a mano armada, matanzas y sabotajes. Contaba con una rígida estructura organizacional compuesta por colaboradores ayudistas, militantes, jefes de destacamento, jefes zonales y comandantes, la mayoría de ellos cuadros selectos de las Juventudes Comunistas de Chile e hijos de militantes de izquierda en el exilio. Tienen tendencia comunista e izquierdista y una de sus influencias es el marxismo-leninismo. Tenía miles de miembros y simpatizantes. Uno de sus propósitos era abastecerse y pretendían lograr la sublevación de las masas de ciudadanos en contra del régimen de Pinochet. En fin, tenemos al último grupo guerrillero, Frente Sandinista de Liberación Nacional o FSLN. Es una organización política de izquierda revolucionaria creada en 1961 en Nicaragua, y su líder fue Augusto C. Sandino, el cual sostuvo una guerra de guerrillas contra la intervención estadounidense en su país durante los años de 1927 hasta 1933. Además, su principal objetivo inicial fue el derrocamiento de la dictadura somocista o de la familia Somoza a través de la lucha armada para lograr la toma del poder político, la democratización y el progreso de Nicaragua. En 1974 inicia un proceso creciente de actividades armadas que tienen su punto máximo hacia mediados de 1978 y llevan al triunfo revolucionario de 1979. Esta lucha se denomina Revolución Nicaragüense o Revolución Popular Sandinista y permitió la entrada y ascenso al poder de los revolucionarios en Managua el 19 de julio de 1979 y el derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, hijo de Anastasio Somoza García, quien es el origen de lo que se denominó la dinastía Somoza en el poder en Nicaragua desde el asesinato de Augusto Sandino en 1934. Hoy es un partido que busca el progreso y la justicia social para Nicaragua. A continuación hablaremos sobre las características del grupo guerrillero. Posee una ideología marxista-leninista. Su objetivo era derrocar a Anastasio Somoza apoyado por Estados Unidos para auspiciar sus intereses. Se identificaba con las fuerzas socialdemocráticas, laboristas y socialistas democráticas del mundo. Se realizan protestas y huelgas estudiantiles y obreras. Tenía influencia cubana, ya que la Revolución cubana fue una de las referencias fundamentales del FSLN desde incluso antes de su nacimiento. Formaron una guerrilla rural apoyado por el campesinado que sería el detonante de una insurrección general que derrotaría a la dictadura sin importar el apoyo de los Estados Unidos. Se localizaban en las áreas fronterizas con Honduras denominadas Raití y Bocay. Utilizan material bélico y dependen de la violencia. Sin embargo, les faltaba experiencia, no tenían conocimiento del terreno, no habían líneas logísticas de abastecimiento y no existían las condiciones para que una guerrilla pudiera prosperar. Consiguen el apoyo estudiantil y obrero, pero la fuerza de la Guardia Nacional era muy superior a la que mantenía el frente. Sus seguidores admiraban los comportamientos heroicos de los jóvenes combatientes. El FSLN inició un gobierno de reconstrucción nacional. Para esto nacen tres tendencias. La primera es el FSLN Proletariado, el FSLN Guerra Popular Prolongada y por último el FSLN Insurreccional. Para finalizar y poder entender de mejor manera el concepto de grupos guerrilleros, voy a comparar y contrastar todas las guerrillas que expliqué previamente. Comencemos. Para empezar, los tres grupos tienen una misma intención, que es derrocar a los opresores de sus países y así ayudar al pueblo. Además, podemos ver que todos estos dictadores tiranos son títeres de Estados Unidos, que en vez de ayudar a su nación como es debido, hacen todo lo que disponga Estados Unidos, para satisfacerlo y para que éste les siga apoyando. Para aclarar otro punto, es muy común, si no siempre, que los grupos guerrilleros tengan una ideología marxista-leninista. Se basan en el socialismo y en ideas revolucionarias de izquierda. Por lo tanto, también podemos concluir que son movimientos de izquierda conformados por opositores a los gobiernos derechistas y se desarrollaron todos en Latinoamérica. Por último,
En los tres casos deciden tomar el poder político de sus países por medio de la violencia, en su mayoría conflictos armados. Con esto me refiero a que toman acciones rebeldes y terroristas como secuestros, huelgas violentas, ataques armados y hasta matanzas. Además, es importante recalcar que los tres grupos guerrilleros también tenían un solo propósito aparte de irse en contra del gobierno. Los tres buscaban abastecerse y lograron el apoyo civil masivo, especialmente de estudiantes y obreros. A pesar de que los grupos se relacionan entre sí, también existen algunas diferencias como: las FARC es un grupo mucho más violento que el resto. Sus acciones terroristas se realizan en mayor cantidad y dependen del narcotráfico. Además, son el único grupo de los tres que conoce bien la selva y por lo tanto es una guerrilla rural propia. Otra diferencia clara es que se llevan a cabo en diferentes países en Latinoamérica. Por último, el último grupo, FSLN, es el único que no estuvo lo suficientemente armado para luchar contra el ejército del gobierno y por lo tanto les costó mucho llegar al poder. Y bueno, así concluimos con esta conferencia. Muchas gracias.